Verajot, Bechalén, mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanente, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este altar de predicación de la sagrada y bendita Torat Emet, de la verdad en justicia, de la instrucción de verdad de nuestro amado Abacadosh, Yod-Heh Vah-Heh. Les amo muchísimo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Yevarejeja Adonai, Yod-Heh Vah-Heh, Bishmereja. Yaer Adonai, Yod-Heh Vah-Heh, Panafeleja, Bijuneka, Yisa Adonai, Yod-Heh Vah-Heh, Panafeleja, Beasemleja, Shalem. Que el eterno Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, eleve su rostro hacia ti, y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai Yod-Heh Vah-Heh, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol, amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai Yod-Heh Vah-Heh, noten a Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, Rey del universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve amén. Aleluya, Barujú, Baruch Shemo. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef, siervo obediente de Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, que fue enviado a la tierra de los vivientes a cumplir esta misión, una misión apocalíptica y profética, propia del tiempo final. Y compartiendo con ustedes esta responsabilidad, vamos avanzando como un solo hombre, en función de la voluntad buena, agradable y perfecta de aquel que nos llamó, aquel que nos envió, aquel que nos está preparando para la última batalla. Pónganse en posición entonces de combate. Vamos a continuar esta guerra contra la ignorancia, esta guerra contra la corrupción de la palabra del Eterno. Vamos a continuar esta guerra en contra de la manipulación y de la desviación de la emuná de los que hoy en día están buscando verdaderamente encontrarse con Yahshua Melech HaMashiach y llegar al final de esta carrera donde la meta es la corona de la vida eterna. Siento que muchos estaban esperando este momento. Hebreos 11, el capítulo que habla precisamente de la emuná sobrenatural y de aquellos generales de la emuná que nos antecedieron, los cuales hoy en día nosotros llamamos los padres de la emuná. Bueno, vamos entonces a comenzar. Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante. Ya llegamos al sexto día de la semana. Baruch Hashem Adonai. Hoy a la caída de la lumbrera mayor recibimos el Yom Shabbat una vez más. Cada vez es más cotidiano el Yom Shabbat. Y así hasta que lleguemos a Yom Teruah 2030 y de ahí en adelante 1000 años de Shabbat. Baruch Hashem. Bueno, dice el sagrado Brit Hadashah, la confianza, hablando de la emuná. Una cosa es emuná y otra cosa es confianza, pero esta confianza, digamos que es integral. Dice confianza. Nosotros sabemos que la emuná es la fe en acción, es decir, la fe con confianza. No la fe sola, sino la fe en acción es una fe con confianza, con obra correspondiente. Dice, la confianza es tener la certeza de lo que esperamos esperanzados, convencidos acerca de las cosas que no vemos. Claro, pero para estar convencido de que una cosa existe, aunque no la veamos, y aparte de eso, esperarla esperanzado, mi hermano, usted tiene que tener la certeza de la emuná que le da la perspectiva hebrea. Porque de otra manera, ¿cómo vas a ver con los ojos de la carne lo que ya está hecho en el mundo espiritual? Es imposible, porque el mundo espiritual no se ve con los ojos de la carne, se ve con los ojos del espíritu. ¿Me explico? ¿Por qué, Roe? Porque escrito está que lo material reconoce lo material y lo espiritual reconoce lo espiritual. Por eso es que dice
convencidos acerca de las cosas que no vemos. No lo vemos, pero sabemos que está ahí. En lo espiritual ya está. Falta que se materialice. Pero para que se materialice, tenemos que tener emuná sobrenatural. ¿Cómo la tuvieron estos hombres que nos antecedieron? Verso 2. Por esto la escritura, es decir, la Tanaj hebrea, da testimonio del mérito de los ancianos de Israel. Dese cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana, que nuestro amado Abba Kadosh siempre tuvo o siempre ha tenido y siempre va a tener un grupo, un pueblo escogido, un pueblo elegido. Israel nunca ha tenido y nunca va a tener dos pueblos escogidos. Digamos, un pueblo israelita, un pueblo hebreo, un pueblo comprometido con el Eterno y otro pueblo pagano que niega la Torá, que la declara abolida y que niega a Yahshua como Mashiach. Jamás en la vida eso va a ocurrir. Tenemos que tenerlo claro. El pueblo de Yod-Hei Vah-Hei no es el pueblo cristiano, es el pueblo hebreo. Eso lo podemos entender con la perspectiva hebrea. Si usted le pregunta a un pastor cristiano, le va a decir que no, que Israel fue el pueblo escogido en la materia, pero en lo espiritual, la nación escogida es cristiana. Es decir, que la iglesia cristiana es el Israel espiritual. Eso es lo que nosotros conocemos como la teoría de la sustitución, o también conocida como la teología del reemplazo, donde Roma decidió decretar que Israel y el pueblo hebreo ya no son el pueblo escogido de Yod-Hei Vah-Hei, sino que ahora es la iglesia cristiana, es decir, Roma. Cosa que no lo cree ni el Papa Francisco. Nadie lo cree. Con la perspectiva hebrea, por supuesto. Mire lo que dice. Por la confianza entendemos que el universo, es decir, la creación, todo lo que fue creado por la palabra, por la Davar, por la sagrada Torá de Yod-Hei Vah-Hei, hablada por Yod-Hei Vah-Hei. Vamos poco a poco porque aquí hay mucha tela que cortar. Fíjese bien, aquí vemos otra prueba de que el eterno Yod-Hei Vah-Hei fue el que creó todo a través de su palabra. Cuando tú entiendes el capítulo 1, sobre todo los 10 primeros versos de Yohanan 1, cuando tú lees eso y lo asimilas con la perspectiva hebrea, tú puedes entender que lo primero que creó el Eterno fue la sagrada Torá. No fue Yahshua, no fue Mashiach, fue la Torá. Cuando tú ves que ahí dice que esa Torá se hizo carne, no quiere decir que el que creó todo fue Yahshua. Mi hermano, eso es una locura mayúscula. Eso es una demostración de ignorancia. Poder llegar a pensar que el creador del universo es Yahshua, porque Yahshua es la palabra hablada de Yod-Hei Vah-Hei, porque así lo dice Yohanan 1. Mi hermano, por favor, vamos a darle un batazo a ese ruas maligno de ignorancia, porque lo primero que el Eterno crea es su palabra, es el Dabar, y ese Dabar Él lo manifiesta, y con ese Dabar llamado Torá es que Él da las instrucciones para que las cosas sean hechas. No fue Yahshua. Pensar que Yahshua fue el que creó el universo y creó la tierra y las aguas y todo lo que existe, mi hermano, es una teología totalmente satánica. ¿Por qué, Roe? Hijo, porque primero, Yahshua no había nacido. Segundo, el Ruach de Mashiach fue creado como séptimo principio fundamental del universo, no como el primero. Que después con el nacimiento de Yahshua como Goel y luego con el nacimiento de Yahshua como Mashiach se hizo carne. Ok. Se vivificó para toda la eternidad. Eso es otra cosa. Pero eso fueron 4,000 años después de que comenzó la fabricación nueva
de toda la creación. Por eso cuando tú entiendes esto, tú puedes entender por qué el Eterno consulta con las cortes celestiales y le dice, hagamos un hombre a nuestra imagen. Hagamos uno a nuestra imagen. Para algunos que no lo saben, se los voy a leer de la Sagrada Torá. ¿Por qué? Porque aquí hay una revelación tremenda, mi amado hermano, mi amada hermana. Vamos poco a poco, lo repito porque aquí hay mucha tela que cortar. Mire, Bereshit, capítulo 1, verso 27. Dice el Sefer Bereshit, capítulo 1, verso 27. Lo voy a leer del hebreo y después se lo traduzco. Dice, Vayibra Elohim et Adán, Bet Salmo, Bet Selem, Elohim bara oto. Eso es, digamos, lo que dice. Podemos ver aquí claramente que dice que y Elohim creó a Adán a su imagen Elohim lo creó. Pero cuando usted ve que dice hagamos un hombre, está hablando de que va a ser un hombre nuevo. Hagamos uno a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque los que estaban antes de ese no tenían conexión con Yod-Heh-Vav-Heh. No, ni siquiera se imaginaban que existía un Elohim, un creador de todo. Por eso las Biblias cristianas traducen que ahí dice hagamos al hombre. Pero no, el original no dice hagamos al hombre. El original dice hagamos un hombre. Hagamos uno a nuestra imagen y semejanza. Es decir, uno que tenga conexión conmigo. Uno que pueda conversar conmigo y yo con él. Uno diferente. Eso es lo que está diciendo. Voy a ser un hombre totalmente diferente a los que estaban antes. Claro, la perspectiva romana te va a decir que eso es una locura. Porque los romanos creen que el primer hombre que caminó en la tierra de los vivientes fue Adán. Pero digamos que Adán fue el primer hombre que caminó en la tierra de los vivientes conectado con el Creador. Un hombre totalmente nuevo. Por eso, antes de hacer todo esto, el Eterno ordenó que todo fuese destruido. Todo. Hubo un cataclismo mundial para comenzar de nuevo todo. De eso se encargó a Satán. Por eso fue que, entre otras cosas, él fue creado. Entonces, continuamos. Permítanme estos paréntesis porque quiero que vaya captando espiritualmente. Lo que se manifestó cuando el Eterno fue a comenzar a crear fue la Sagrada Torá. Fue la instrucción del Eterno. Y a través de esa palabra, Él instruyó, Él ordenó que lo que está creado, ahorita que ya estaba creado en lo espiritual, se materializará. A través de la palabra, a través de la Torá. Dice entonces, por la confianza, por la emuná, entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Yod-Heh-Vav-Heh. Así que lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente. Usted tiene que entender, mi amado hermano, mi amada hermana, que entre la creación de la Torá y la manifestación de esa palabra en lo material, pasó un tiempo. Ese tiempo no está contabilizado dentro del tiempo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque eso no fue después de la caída de Adán. Después de la caída de Adán, en desobediencia, comenzamos a contar un tiempo. Pero antes, digamos, antes de la creación de Adán, pasaron 2000 años. Dice el Midrash, entre la creación de la Sagrada Torá y la manifestación en la materia, pasaron 2000 años. En ese tiempo, bueno, vino todo lo que vino con Hasatán, la guerra en los cielos, fue expulsado, cayó con todos los ángeles caídos, se vinieron y bueno, destruyeron todo. No quedó nada. Y el Eterno dijo, ok, ahora vamos a empezar de cero. Ya todo estaba creado, pero el Eterno lo manifestó de nuevo. Y por eso dijo, hey, ahora, en el sexto día, un día como hoy, al amanecer dijo, ok, vamos a crear un hombre diferente.
uno que tenga emuná, uno que me conozca, que pueda recibir mi dabar, al que yo le pueda entregar mi Torá para que la ponga por obra en la tierra de los vivientes y me levante una generación de adoradores en la tierra. Y creó a Adán. No fue creado, dice, así que lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente. Fue creado, fue hecho nuevo. Bueno, los científicos que no conocen Torá y los que no creen Torá y los que, bueno, son paganos, dicen que el universo surgió de un Big Bang, de un fenómeno que ocurrió por allá, más allá de la constelación de Orión, y entonces se formó esto que hoy conocemos como el universo. Pero la sagrada Torá de Yod-Heh Vah-Heh niega rotundamente eso del Big Bang. Esa teoría la niega la sagrada Dabar de Yod-Heh Vah-Heh, porque dice que lo que se ve hoy no vino a existir de un fenómeno existente. Verso 4. Por la confianza, por la emuná, Hebel ofreció mayor sacrificio que Caín, y por esto fue declarado justificado, dando Yod-Heh Vah-Heh testimonio a él sobre la base de sus ofrendas. Para los que todavía están dudando en honrar al Eterno, para los que dicen, yo tengo que ver para ver, él fue justificado para que Yod-Heh Vah-Heh le diera testimonio a toda la humanidad de que él, Hebel o Hebel, dio lo mejor al Eterno como honra, y el Eterno lo justificó por su honra a él, es decir, por su sedaká. Lo más terrible que le puede pasar a un hebreo, créame, es que no tenga revelado el poder de la sedaká, de honra a Yod-Heh Vah-Heh. Eso es lo peor que le puede pasar, porque el fracaso está garantizado, mi hermano. ¿Por qué, Roy? Porque el que no honra al Eterno, honra al Hasatán. Si usted honra al Hasatán, sépalo, que usted va a tener garantizado el fracaso. Olvídese del éxito. Porque el éxito se logra con humildad y servicio, pero esa humildad y ese servicio tienen que ser manifestados como honra a Yod-Heh Vah-Heh para que pueda haber éxito. ¿Por qué, Roy? Hijo, porque la humildad y el servicio son los fundamentos del éxito. Siempre ha sido así. Que no nos lo explicaron, bueno, eso es otra cosa, pero lo estamos aprendiendo. Dice, dando Yod-Heh Vah-Heh testimonio a él sobre la base de sus ofrendas por medio de haber confiado. La sedaká de honra a Yod-Heh Vah-Heh es la manifestación del amor y de la emuná que tienes tú para él. Se manifiesta en la materia. Todavía continúa hablando, aunque está muerto. Por medio de haber confiado. Es decir, que la emuná de Hebel todavía continúa hablando. La sangre de Hebel todavía continúa hablando. Se fue el primer justo que murió en la tierra de los vivientes. Verso 5. Por la confianza, por la emuná sobrenatural, Hanoch fue arrebatado de esta vida sin ver la muerte. Él no fue encontrado porque Yod-Heh Vah-Heh lo trasladó, pues tuvo el testimonio antes de ser trasladado de haber sido de muy placentero a Yod-Heh Vah-Heh. Es decir, agradó en extremo a Yod-Heh Vah-Heh. Roe, ¿qué quiere decir eso? Bueno, muy sencillo. Que Hanoch vivificó la sagrada Torá de Yod-Heh Vah-Heh. Él vivió como el Eterno ordena. Y eso fue extremadamente placentero a los ojos de Yod-Heh Vah-Heh. Ahora, me da pie esto para aclarar este punto. Aquí no dice que llegó con vida a los cielos. Aquí dice que fue arrebatado de esta vida sin ver la muerte. Es decir, que mientras estuvo aquí en la tierra de los vivientes, caminando aquí, no vio la muerte.
y fue arrebatado. Ahora, hay un concepto hebreo que tienes que tener muy claro con respecto a esto, porque esto también pasó con Elías. Y hay mucha gente que cree que Elías anda por ahí caminando en el reino de los cielos vivo, en el cuerpo de la carne. Y que Hanoch también anda por allá, con el cuerpo de carne y hueso, caminando en el reino de los cielos. ¿Cuál es el concepto, Roy? Fíjate, el cuerpo humano pertenece a la tierra. Está hecho de agua y de tierra. Entonces, cuando una persona muere, la tierra reclama lo que es de ella, lo que le pertenece, lo que está creado con su propia materia, es decir, el cuerpo humano, la carne, los huesos. Por eso la palabra nos indica que las personas cuando fallecen, su cuerpo tiene que ser sembrado en la tierra, porque pertenece a la tierra, no puede ser cremado, tiene que ser sembrado en la tierra, porque dice la Sagrada Escritura, del polvo provienes y al polvo volverás, porque lo que es de la tierra lo reclama. Ahora, ¿qué es lo de el cielo? ¿Qué es lo de el mundo espiritual? Tu ruaj y tu alma. Ahora bien, lo que pertenece al eterno es el espíritu, que es lo que te da vida, lo que nosotros conocemos en hebreo como neshama, el soplo de vida. Neshama es sopló aliento y Adán se convirtió en un hombre viviente. Ese soplo de vida en su nariz es lo que nosotros en hebreo conocemos como neshama, el soplo de vida. Ese soplo de vida, cuando la persona muere, retorna a donde él partió, de donde salió, que es el reino de Yod-Heh-Vah-Heh. Ese es el ruaj. Pero el alma, que es lo que nosotros conocemos como nefesh, eso va a un lugar a esperar que llegue el día de la resurrección de los muertos y el juicio. Ahora, ¿de qué depende el lugar a donde esa alma, esa nefesh, va a ir a esperar? Bueno, de lo que haya hecho esa persona mientras caminó en la tierra de los vivientes. Entonces, el alma de un justo, bueno, va al seno de Abraham, es decir, al Gan Edén espiritual, mientras que está esperando lo que usted conoce o conoció como paraíso. Y el alma del Rasha, el alma del malvado, del perverso, del violador de la Torá, del que rechazó la palabra, del que declaró la Torá abolida, del que se burló, trató de burlarse de Yod-Heh-Vah-Heh, ese va a un lugar llamado tinieblas de afuera. Es una sala de espera con mucho tormento, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, porque el alma es el asiento de las emociones. En el alma es donde están los sentimientos, es decir, todas las emociones que puede sentir un ser humano. Por eso cuando tú hablas de una relación almática, es una relación de pura carne. ¿Por qué? Porque me gusta, la quiero porque me cocina sabroso, yo lo quiero a él porque él me da real. Una relación almática es una relación que no está basada en el amor verdadero. No está basada en la Torá, no está basada en la emuná, está basada en los deseos de la carne. En el alma están las alegrías, las tristezas, los guayabos, las decepciones, las impotencias. Ahí están las raíces de amargura, ahí está todo eso. Eso no tiene nada que ver con el ruaj. Esa alma tiene que ser dirigida al lugar de recompensa según cómo se portó, según cómo que habló, que pensó, que hizo, todo. Ahora, dicho esto, te explico. El cuerpo humano de carne y hueso no puede entrar al mundo espiritual. No está diseñado para entrar en el mundo espiritual. Obligatoriamente tiene que quedar en la tierra. Lo que va arriba es el ruaj. Entonces, cuando la palabra habla de que Hanoch fue arrebatado sin ver muerte en la tierra, o cuando dice que Elías fue arrebatado por un carro, un remolino de fuego,
y no vio muerte en la tierra de los vivientes, tenemos que entender que en el proceso, digamos, de ese traslado, de esa metamorfosis que el Eterno, por su voluntad buena, agradable y perfecta, le plació hacer con ellos, en ese proceso tuvieron que morir. Yo no sé si fue a los 30 metros de altura, a los 50 metros de altura o a los 200 metros de altura. Pero antes de ingresar al mundo espiritual, tiene que salir del cuerpo el Ruach y la Nefesh. Tienen que abandonar el cuerpo humano para que... Ahora, ¿no apareció el cuerpo, Roe? Bueno, no sé. En alguna parte debe estar. Y cuando venga la resurrección de los muertos, ellos van a ser levantados esos cuerpos. Pero, repito, por la perspectiva hebrea, para nosotros es impensable que Hanoch o que Eliyá estén vivos allá en el reino de Yod-Heh-Vah-Heh. Mira, la mayor prueba que yo le puedo poner para eso se llama Yahshua, mi hermano. Si Yahshua, que es el Goel, Yahshua ben Yosef, y Yahshua, que es el Mashiach, Yahshua ben David, tuvo que morir para luego ser levantado como primicia de entre los muertos para vida eterna, él es el único que está vivo en el reino de Yod-Heh-Vah-Heh con un cuerpo glorificado. No es un cuerpo de agua con tierra. Entonces nadie puede pensar que Hanoch está vivo en el cuerpo humano allá y que Eliyá también. No, el hecho de que hayan sido arrebatados de la tierra y no vieron muerte en la tierra, no quiere decir que no vieron muerte en el proceso. Claro que la vieron. Porque si no hubiese sido así, mi hermano, entonces Yahshua HaMashiach no fuese el primogénito de entre los muertos para vida eterna. Fuese el tercero. Esta gente murió en el proceso y no fueron resucitados. Yo sabía que este Hebreos 11 es tremendo, hermano. Por eso dice, porque Yod-Heh-Vah-Heh lo trasladó, pues tuvo el testimonio antes de ser trasladado de haber sido muy placentero a Yod-Heh-Vah-Heh. Y sin tener confianza, sin tener emuná sobrenatural, es imposible ser muy placentero a Yod-Heh-Vah-Heh. Porque cualquiera que se acerque a él, a Yod-Heh-Vah-Heh, tiene que tener la confianza, tiene que tener la emuná sobrenatural de que en realidad él existe y que él es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan. ¿Cuál es la recompensa? Que lo encuentren. Él es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan con compromiso, que le buscan con verdad, que le buscan restiados con él. ¿Cuál es la recompensa? Que lo encuentren. ¿Qué fue lo que él ofreció? La corona de la vida al final de la carrera. Verso 7. Por la confianza, por la emuná sobrenatural, Noaj, después de recibir advertencia divina acerca de cosas que todavía no se veían, está hablando del Mabul, está hablando del diluvio, fue lleno de temor Kadosh e hizo un arca para salvar a los de su casa. Escúchame, voy a repetirlo. Por la confianza, por la emuná sobrenatural, Noaj, después de recibir advertencia divina, es decir, después de recibir las instrucciones del Eterno acerca de cosas que todavía no se veían, fue lleno ¿de qué? De temor Kadosh. Ahora, cuando tú te vas al Sefer de Mishlei y tú buscas allí, escribe Shlomo Melech que el principio de la sabiduría es el temor de Yod-Heh-Vah-Heh. Y eso, mira, es muy tremendo, porque el temor de Yod-Heh-Vah-Heh te produce sabiduría, y la sabiduría es lo que hace que tú te conviertas en un hombre o una mujer obediente, pero no por sabio, sino por temeroso del Eterno. Por eso dice, fue lleno de temor Kadosh e hizo un arca para salvar a los de su casa. ¿Me explico?
Por una persona que tenga emuná, pero que no tenga temor de Yod Hei Vav Hei, mi hermano, eso no llega ni a la esquina. Es imposible. Porque lo que te da la emuná, lo que te da la confianza en el Eterno, es precisamente el temor de saber que Él es fiel a su palabra y que Él existe en realidad, que es verdadero. Dice, por medio de esta confianza puso al mundo bajo condenación y recibió la justificación que viene por medio de la confianza. ¿Te das cuenta? Por eso dice el Midrash que el mundo se sostiene por los justos. Porque si aquí no hubiesen justos como lo hay, mi hermano, esto ya hubiese sido destruido hace días. Tal como pasó con Sodoma y con Gomorra. Pero el Eterno siempre se ha encargado de que haya por lo menos un grupo de justos. Verso 8. Por la emuná, por la confianza, Abraham obedeció después de que fue llamado a salir. Después que escuchó la voz del Eterno que le dijo, Lej leja, Abraham, Lej leja, sal por ti mismo, sal por tu propio bien, sal de aquí, al lugar que Yod Hei Vav Hei le daría como posesión. En verdad, salió sin saber a dónde iba. Mire, mi hermano, muchos de ustedes van a recibir esa palabra en cualquier momento. Lej leja. Pero tú tienes que entender que para tú saber si viene del Eterno o no viene del Eterno, tú tienes que preguntarte, ok, lej leja, sal por ti mismo. Listo, me voy. Entonces, si tú tienes claro para dónde te vas a ir y tienes todo coordinado, ya tienes los pasajes, ya tienes todo, prepárate un bolsito, llevas todo, vamos a coordinar todo con tiempo, vamos a llevarnos unas carpas, vamos a llevarnos esto, yo tengo que irme primero allá, a ver, yo tengo que buscar, comprar algo, tengo que alquilar algo primero, yo tengo que llegar todo organizado, porque yo soy un hombre muy organizado, yo no me puedo ir así, yo tengo que esperar a que todo esté listo, cuando todo esté listo, entonces me voy. Bueno, eso no es del Eterno. Aquí no estamos hablando de un hombre o una mujer que son demasiado meticulosos. No, aquí estamos hablando de emuná sobrenatural. Y la emuná sobrenatural es que el Eterno te diga, sal de aquí a un lugar que yo te voy a mostrar y que tú no sepas para dónde vas. Pero que sepas claramente con quién vas. Eso es emuná sobrenatural. Por eso dice, resalta, salió sin saber a dónde iba. Porque salió por emuná sobrenatural, no porque no, déjame planificar el viaje bien. Y cuando llega el día, entonces no pueden ir. Algo se presentó y no pudieron. Eso es del corazón del hombre, eso es de la carne. Pero cuando el Eterno te dice, lej leja, salga, mi hermano, salga. Pero es que yo no sé ni para dónde voy a ir, Roe, salga. Mire, cuando usted ponga un pie afuera, cada paso que dé, se le va a ir revelando hacia dónde va, cómo va a vivir, cómo va a comer, cómo va a ser, todo se le va a revelar, pero tienes que caminar. La lámpara de la Torá no funciona cuando los pies se paralizan. Por eso el salmista escribió, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino es tu sagrada y bendita Torá. Cuando tú mueves tus pies en función de la voluntad del Eterno, esa lámpara se enciende, mi hermano. Y así sean las 12 de la noche, usted va a ir con ese camino como si tuviera una barra LED en los pies, bien alumbradito. Dice, por la confianza, por la emuná, vivió como residente temporal en la tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en tiendas con Yitzhak y Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido a él. Yo me identifico mucho con esta palabra, porque yo la viví. Lej leja. Bueno, Mariana, recoja a los muchachos, porque nos vamos. ¿Para dónde nos vamos? No lo sé. Pero tenemos que irnos. Y no una vez, varias veces.
Verso 10. Porque estaba aguardando esperanzado. Estaba esperanzado la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es Yod-Heh-Vah-Heh. Abraham no lo sabía, Isaac no lo supo, Jacob tampoco, ninguno de los hijos de Jacob tampoco, nadie lo supo hasta ahora. La Nueva Jerusalén es melliza de Bnei Shalem. Son ciudades, son refugios permanentes. Por eso dice, la ciudad que tiene fundamento permanente. Él estaba esperanzado eso. No lo vio, pero lo esperó. Porque la tierra prometida no le fue entregada a Abraham, no le fue entregada a Jacob, no le fue entregada a Isaac, no le fue entregada a los hijos de Jacob, le fue entregada a, generaciones y generaciones después. A los hijos de Abraham, a la cera de Abraham. Por eso me identifico tanto con esto. Porque yo estoy esperanzado, la nación refugio que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto, el constructor, el propietario es Yod-Heh-Vah-Heh. Se llama Bnei Shalem. Verso 11. Por la confianza, por la emuná, él recibió potencia para engendrar un hijo, aunque su edad para eso ya le había pasado. Y así también estaba la misma Sará, porque creyó que el que lo había prometido era digno de confianza. Ellos sabían que no estaban en edad para tener hijos, pero si Yod-Heh-Vah-Heh lo prometió Sará, Yod-Heh-Vah-Heh lo hará. Mire, aquí el tema, tremendo aquí, es que yo quería una hembra. Estaba en mi nefesh tener los dos varones y la hembra. Pero entonces un día, estando en Roma, por allá, en una misa, cuando yo estaba, el muerto estaba por allá en la iglesia cristiana evangélica, una de esas misas los domingos, mi padre me dijo algo tremendo. Y me dijo, te voy a dar una hija y le pondrás por nombre Aleluya. Y luego de eso, cuando entré en el proceso completamente ya, cuando me sacó de Roma, un día me dijo, te voy a dejar ciego por 24 horas, porque quiero mostrarte algo. Y en ese proceso de 24 horas que yo estaba ciego, no fue que me cegó los ojos, sino que me mandó a que mi esposa me vendara la cara, no veía absolutamente nada por 24 horas. Él me mostró muchas cosas, y entre esas cosas yo vi a un gran salón con mucha gente, y todos estaban bien vestidos y estaban ahí sentaditos, pero eran muchas personas, muchísimas, no se podían contar. Y entonces yo le pregunté, padre, ¿qué es esto? ¿Quién es esta gente? Y él me respondió, estos son los hijos que yo te voy a dar. Pero claro, habían hembras, varones, y algunos de ellos, los que yo vi ahí, algunos ya han venido para acá, para el aposento alto. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que yo quería tener una hija hembra, pero ahora mi padre me dio miles. Y no solamente hembras, varones también. Yo tengo hijas espirituales que tienen 6 meses de nacida y tengo hijas espirituales que tienen 90 años. Lo mismo pasa con los hijos. Vuelvo aquí al Brit Hadashah. Dice, por la emuná, él recibió potencia para engendrar un hijo. Aunque a su edad, para eso, ya le había pasado. ¿Me explico? Verso 12. Por lo cual este hombre, que estaba virtualmente muerto, engendró Será. Engendró descendencia, tan numerosos como las estrellas del firmamento e incontables como los granos de arena a la orilla del mar. Trate de contar cuánta gente hay en Rema. ¿Alguien puede creer que podemos saber a ciencia cierta cuántos son los integrantes, hombres y mujeres de Rema y Remanente? Es imposible, hermano. No se pueden contar porque son como las estrellas del firmamento y son incontables como los granos de arena a la orilla del mar. Pero esta gente, este ejército, tiene un padre espiritual, que es el instrumento que el Eterno usó para generar, para engendrar esa descendencia, esa incontable descendencia, esa incontable cera espiritual que engendró ¿con qué? Con su palabra, con su semilla,
el semen espiritual, es decir, la sagrada y bendita Torá. Por la emuná sobrenatural ¿de quién? De un hombre. En este caso, Boanerges ben Yosef. Verso 13. Todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron, incluyendo a Hanoch. Ahora sí te cayó. Repito, verso 13. Ya nombramos a todos, ¿verdad? Hanoch, Noah, Abraham, todas estas personas, incluyendo, repito, a Hanoch, permanecieron confiando hasta que murieron, sin recibir lo que había sido prometido. Abraham ellos solo lo habían visto y recibido desde la distancia. Es decir, ellos confiaron, hermano, ellos tenían la emuná de que en el mundo espiritual ya la tierra prometida existía, aunque ellos no la veían. Es más, no la vieron. Bueno, sí la vieron, porque ellos caminaron por Canaán. Ellos sabían, porque el Eterno le dijo: Abraham, mira hasta donde te llegue la vista. Bueno, toda esta tierra la voy a entregar a tu descendencia. Después le dijo a Yitzhak: Yitzhak, mira todo esto. Todo, hasta donde, da la vuelta, así, 360 grados. Ok, ¿viste todo? Sí, esta tierra yo la voy a entregar a tu descendencia. Jacob, acá. Esta tierra que yo le prometí a tu abuelo Abraham y le prometí a tu padre Yitzhak, te la voy a entregar a ti y a tu descendencia. Es decir, no la recibieron, pero sí la vieron. Sigo. Ellos solo la habían visto y recibido desde la distancia, es decir, en lo espiritual, mientras reconocían que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Esa tierra es Eretz Israel, no es todo el planeta, es Eretz Israel. Aaretz, es decir, en la tierra prometida. Después lo vas a ver igualito en Primera de Crónicas 29. Dice, verso 14, porque personas que hablan de esta forma claramente dan a entender que buscan una patria. Ahora bien, si hubieran estado recordándose de dónde salieron, tenían una oportunidad para regresar. Aquí hay algo tremendo, porque vuelve a recordarnos Clemente de Roma, o mejor dicho, la Ruach HaKodesh, usando a Clemente, que no podemos retroceder, que tenemos que imitar a nuestros patriarcas, a nuestros padres de la emuná, porque al igual que ellos no retrocedieron esperanzados esa patria celestial que el Eterno les iba a entregar en lo material, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que mantenernos firmes, esperanzados la patria celestial que ya en lo espiritual está hecha, está dada, pero falta la materialización de Benei Shalem. Eso es lo que nos está diciendo. Porque dice, ahora bien, si hubieran estado recordándose de dónde salieron, tenían una oportunidad para regresar. Pero como aspiraban a tener mejor patria, una celestial. Por esto Yod-Hei Vah-Hei no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué tremendo, Padre, qué tremendo. Mira, mi hermano, ¿tú crees que mi alma, mi espíritu, mi cerebro, mi corazón tiene cabida, pero ni algo microscópico, ni un espacio microscópico hay en mí que pueda dudar de Benei Shalem? No puede haberlo, hermano. Benei Shalem es una realidad en este momento en el mundo espiritual. Tan realidad, que ya el Eterno me llevó. Yo pude verla, caminé en sus calles. Es algo imposible de narrar, porque una ciudad, una nación así no existe en este planeta. No existe. Eso es algo del Eterno. Verso 17. Por la confianza, por la emuná, Abraham, cuando fue puesto a prueba,
ofreció a Yitzhak como sacrificio. O sea, no fue que él lo ofreció, a él se lo pidieron. Hónrame con tu hijo. Y entonces vino lo que conocemos como la Akedah Yitzhak. Es decir, la atadura de Yitzhak. El muchacho tenía 37 años. No era un niño de 7 años, como dicen en Roma, que era un niñito de 10 años. No. Era un tarajayo ya, de 37 años de edad. ¿Dónde dice eso? Bueno, si no buscas el Midrash, pero ahí en tu Biblia lo dice. Si Yitzhak nace cuando Abraham tenía 100 años, y cuando ocurre esto de la Akedah Yitzhak, que Abraham lo va a entregar como sacrificio al Eterno para honrarlo, dice que Abraham tenía 137 años, entonces ¿cuántos años tenía Yitzhak? Hay que ser profeta. 137 menos 100 que tenía cuando el niño nació, son 37 años. Es decir, que el hombre le puso la mano y le dijo, papá, átame y móntame aquí, que yo, si el Eterno te lo pidió, hágalo. Hijo, pero yo te amo. Es decir, pero tienes que amar más a Yod-Heh-Vah-Heh que a mí. No te preocupes. Si él te dijo que me sacrificaras para él, hágalo. Eso es emuná. Eso es emuná. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. Dice, sí, él ofreció a su único hijo, a su unigénito. Bueno, no era unigénito, perdón, porque él ya tenía a Yismael, pero era el hijo de la promesa. Por eso dice, él ofreció a su único hijo, el que había recibido la promesa. Es decir, el heredero profético. Es decir, el que recibió el espermatozoide Kadosh. Por eso no podía ser Ismael. Tenía que ser Yitzhak. Porque el Eterno no te va a pedir que lo honres con lo que te sobra, con lo que tú no amas. Él te va a pedir siempre lo que amas. Para ver hasta dónde Él es primero en tu vida. Si tienes 2 carros, Él te va a pedir el más bello. Si tienes 2 casas, Él te va a pedir la más bella. Si tienes 3 apartamentos, Él te va a pedir el más bello. Y como en el caso de Abraham, pues, ¿tienes 2 hijos? Bueno, yo te voy a pedir uno, el que amas. No quiere decir que él no amaba a Ismael. Claro que lo amaba. Es lo que quiere decir la palabra cuando dice el que amas, es el heredero profético. El que le va a dar continuidad al plan que yo te estoy revelando, Abraham. Y ahí fue donde se le volaron los tapones a Abraham. Pero padre, ¿cómo me va? O sea, ¿quién va a continuar el plan? Si yo sacrifico a Yitzhak, ¿quién va a continuar el plan? Sin embargo, lo hizo. Y a pesar de que, ciertamente, Abraham se circuncidó él mismo como señal de pacto con el Eterno, bueno, fue después de la Brit Milá, después que él mismo se circuncidó, fue que vino a engendrar a Yitzhak. No sé si la agarraste, pero lo que te quiero decir es que la circuncisión fue primero y luego vino el hijo de la promesa. ¿Sí me explico? Para hablarte más claro, Yismael fue engendrado con prepucio. Yismael fue engendrado antes de la Brit Milá. La señal de pacto de la circuncisión vino después que él engendró a Ismael. ¿Sí lo ves? Amén. Continuamos. Esto se va a poner bueno. Verso 18. A quien le fue dicho, lo que es llamado tu sera, lo que es llamado tu descendencia, será en Yitzhak, porque ya había creído hasta que Yod-Heh-Vah-Heh podía resucitar a los muertos. Y figuradamente, o en sentido figurado, él así lo recibió. ¿Cómo? Roe, usted me está diciendo
que Abraham creía en la resurrección. No, perdóname, yo no. Eso lo dice la palabra. Y si te vas al Midrash de este episodio de la Akedah Yitzhak, tú te vas a encontrar con que las palabras de Abraham antes de levantar su mano contra su hijo con el cuchillo en la mano fueron: yo estoy plenamente seguro de que mi Abacadosh me devolverá a mi hijo de entre los muertos. Porque ese era el que estaba llamado a continuar el plan. Es decir, Abraham sabía que si él le clavaba el cuchillo al muchacho y lo mataba, el Eterno se lo iba a resucitar. Esto es tremendo, hermano. Este es un tema para predicar un mensaje completo. Pero vamos a continuar. Verso 20. Por la emuná, por la confianza, por la bitahom, Yitzhak, en su bendición sobre Jacob y Esaú, hizo referencia a los eventos por venir. Por la emuná, por la confianza, por la bitahom, Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de Joseph, y apoyándose en su bastón, se inclinó reverentemente en tefilá, en oración. Por la emuná, por la confianza, Joseph, cerca del término de su vida, se acordó del éxodo del pueblo de Israel y dio instrucciones sobre qué hacer con sus huesos. Joseph, antes de morir, recibe la revelación de que el pueblo va a ser esclavizado, de que el pueblo va a sufrir mucho, pero el pueblo va a ser sacado de ahí. Y ya eso se le había revelado a Abraham. Y Abraham se lo pasó a Yitzhak, y Yitzhak se lo pasó a Jacob, y Jacob se lo enseñó a Joseph. Y él dijo: hey, cuando les toque salir de aquí, no me dejen a mí. Se llevan mis restos, se llevan mis huesos y me entierran en Canaán, en la tierra prometida. ¿Y dónde dice eso? Eso no dice. Pero ya va. Vamos a seguir leyendo. Por la confianza, Joseph, cerca del término de su vida, se recordó del éxodo del pueblo de Israel y dio instrucciones sobre qué hacer con sus huesos. Por la emuná, los padres de Moshe, Amram y Yocabed, le escondieron por 3 meses después que nació, porque vieron que era un niño hermoso. Yo esa parte nunca la entendí. O sea, ellos lo guardaron porque era hermoso. No, hijo. Ellos lo guardaron porque el niño nació circuncidado. Eso es lo que quiere decir eso. Ese niño nació sin prepucio. Y esa señal era inequívoca de que ese niño era un propósito tremendo de Yod-Heh-Vah-Heh. En ese tiempo, el pueblo de Israel ya tenía cerca de 200 años esclavizado. Estaban esperando la señal del Eterno con relación a un libertador. Por eso dice, claro, esto está codificado, hermano. Hay que metérsele con lupa. Por eso dice, porque vieron que era un niño hermoso. El niño nació circuncidado. Por eso dice después, y no tenían temor del decreto del rey. ¿Por qué no tenían temor del decreto del faraón? Porque el niño nació circuncidado y cuando lo vieron dijeron, este es. Aquí hay algo. Yocabed, el niño nació circuncidado. ¿Cómo? Para ver. Sí. Nació sin prepucio. Este niño tiene un propósito muy grande el Eterno con él. Hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Tal como pasó, claro, Yahshua no nace circuncidado, pero a Yahshua también intentaron matarlo. No el faraón, sino Herodes. Verso 24. Por la emuná, por la confianza, Moshe, después que había crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón.
escogió ser maltratado junto con el pueblo de Yod-Heh-Vah-Heh antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Había llegado a escoger los abusos sufridos por el Mashiach como riquezas mayores que los tesoros de Egipto, porque había puesto sus ojos en la recompensa. No, mi hermano, es que el que no tenga la revelación no puede escoger la recompensa celestial, porque simple y llanamente esa persona que no tiene revelación de la verdad, que no tiene revelación del Eterno, pues va a creer que esto es para siempre aquí, que los placeres de la vida, los placeres de la carne son eternos. No. El que tiene la revelación sabe que eso es pasajero. Por eso lo pone en el último lugar. Dice el verso 27, por la confianza, él se fue de Egipto sin tener miedo a la ira del rey. Perseveró como uno que ve lo invisible. Eso es emuná. Eso es emuná. A lo mejor en tu Biblia dice, como viendo al invisible. Él perseveró, poniendo sus ojos en lo que no se ve, es decir, en el mundo espiritual. Epa, y no había sido llamado todavía. No había ocurrido lo de la zarza ardiendo, todavía no. Verso 28, por la confianza obedeció los requerimientos de Pesaj, incluyendo la aspersión de la sangre, para que Destroyer, es decir, el malaj destructor de los primogénitos, no tocara a los primogénitos de Israel. En estos días escuché un apóstol muy famoso dando una cátedra de ignorancia, diciéndole a los pocos seguidores que le quedan, imagínese usted esta locura, que el pueblo de Israel salió de Egipto y 50 días después celebraron la Pascua. Y eso es lo que se conoce como Pentecostés. Oye, mi hermano querido. Sí. No, esto es como... Esto es tremendo. ¿Cómo tú vas a decir que el pueblo hebreo celebró Pesaj 50 días después de salir de Egipto, ¿vale? Después de haber sido sacado de Egipto, 50 días después fue que celebraron Pesaj. Ajá. Y la sangre del cordero que pusieron allá en los dinteles de las casas, ¿de dónde salió? Y esa reunión previa a la salida, es decir, una noche antes, donde prepararon el cordero y la sangre la pusieron en los dinteles y comieron el cordero asado en familia con hierbas amargas y esperaron ahí. Eso no existió. Eso no ocurrió nunca. Entonces, hijo, si no sabes, oye, ponte a estudiar, viejo. Eso es lo más tremendo de aquí de Rema, que es completamente gratis. Nadie aquí tiene que pagar para recibir la revelación de Yahshua, la revelación de la Torá, la revelación del Eterno. Es gratuito. O sea, ni siquiera gratis puedes estudiar. Dice, verso 29, por la confianza ellos caminaron a través del Mar Rojo, el Yam Suf, como si por tierra seca. Ellos pasaron en seco. Y cuando los egipcios trataron de hacerlo, el mar se los tragó. Algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahorita. Nosotros vamos en seco, pero el agua se está tragando un gentío. ¿Por qué? Porque no tienen emuná, rechazan la palabra, no la creen. No, yo soy bravo. No. Conmigo no pueden. Muéstrame pa' ver, Boanerge. Quiero ver el poder de ese Elohim que tú tienes. A ver si de repente hago teshuvá y me arrepiento y voy para allá. Lo están viendo. Ayer me pasaron un video específicamente de Petare en Caracas. 2 metros de agua del Guaire. 2 metros el nivel en las casas.
Y después me pasaron una foto para que viera de dónde estaban agarrando agua para bañarse y para tomar, mi hermano querido. Del Guaire. Oh. Verso 30. Por la confianza los muros de Jericó, que usted conoció como Jericó, se derrumbaron después que el pueblo marchó alrededor de ellos por 7 días. Tú sabes que lo que tumbó los muros de Jericó no fueron las 7 vueltas que le dio, fue el Eterno. La tierra se abrió, los muros entraron dentro de la zanja de la tierra y después la tierra se cerró. Esos muros no se derrumbaron y quedaron los escombros ahí. Esos muros se los tragó la tierra, al igual que se tragó a Coraj y a toda su familia y a todos sus seguidores. Pero tú sabes qué fue lo que usó el Eterno para tumbar esos muros, que supuestamente eran inviolables, eran imposibles de tumbar. Las ondas de los shofarot. Pero en 7 días sonando los shofarot. 7 días. Y a los 7 días le digo, háganlo ahora más duro. Las ondas de sonido impactaron los muros, abrieron la tierra y se tragó la tierra a los muros. ¿Cuál es la orden que tenemos ahora? Ahorita. Suenen los shofarot. Porque estamos en el año de los shofarot. Este es el año de las trompetas. Yom Teruah 2022 a Yom Teruah 2023. ¿Qué quiere decir, Roe? Que todos los muros que están tratando de que este ejército no avance, se los va a tragar la tierra, mi hermano. Véalo, véalo. Las montañas se van a derretir. Y esos muros que están tratando de hacernos frente, de impedir el paso de la verdad del Eterno, se los va a tragar la tierra. Bueno, pero ahí dice que lo hicieron por 7 días, y usted dice que por un año. No, pero es que el año que viene, cuando termine el año de las trompetas, comienzan los 7 días finales. 7 semanas de años. La última semana. Por la confianza, Rahab, aquí dice la prostituta, por supuesto está errado esto, que Rahab no era prostituta, Rahab era ramera. Ella era vendedora de ramas medicinales, era vendedora de ramas, como una persona que ahorita usted va al periférico y ahí va a encontrar unos locales donde te venden puras ramas, de poleo, de malojillo, te venden orégano orejón, no tienes por ahí ese, pero no quiere decir que sea ramera de prostituta. Lo que pasa es que la mente cochambrosa de Roma dijeron, cuando leyeron ramera, dijeron, no, esta era prostituta, donde vaya. Pero ella no tenía ninguna taberna. Ella no era dueña de un lugar de estos, de un motel, ni de un prostíbulo. No. No dice la palabra que ella escondió a los espías detrás de un poco de cajas de vino. Perdóname, era ramera, pero no era prostituta. Puedes investigarlo. Por la emuná sobrenatural, Rahab, la ramera, la vendedora de ramas, dio la bienvenida a los espías y por tanto no murió con aquellos que fueron desobedientes. Estamos hablando de una cananea. Verso 32. ¿Qué más podría decir? No hay tiempo para contar de Gideón, de Barak, de Simson, de Yiftaf, de David, de Shemuel y todos los profetas, quienes por medio de la confianza de la emuná sobrenatural conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron lo que estaba prometido, cerraron boca de leones. Pregúntenle a Daniel. Cerraron boca de leones por la emuná sobrenatural. Apagaron el poder del fuego, escaparon al filo de la espada, tuvieron sus debilidades convertidas en fortaleza, fueron poderosos en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros por la emuná. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Los que no creyeron,
los que se burlaron, los que declararon que eran unos judaizantes, legalistas, religiosos, esos que no aceptaron el rescate, no tendrán una mejor resurrección. Es decir, van a ser resucitados, pero para muerte eterna, no para vida eterna. Verso 36. Otros experimentaron pruebas de ser vituperados y azotados, encadenados y echados en prisión. Fueron apedreados, aserrados al medio, asesinados a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, perseguidos y maltratados, errantes en desiertos y montes, viviendo en cuevas y en huecos en la tierra. El mundo no era digno de ellos. Entonces, yo no puedo entender cómo es que alguien dice que yo soy un falso profeta porque yo vivo en una cueva, porque yo no tengo dinero, porque yo no vivo en Guataparo, yo no tengo una camioneta blindada, yo no ando con una caravana de escoltas, no, él no está en bendición, entonces es un falso profeta. Bueno, tiene que ser que nunca ha leído Hebreos 11, porque los verdaderos instrumentos del Eterno son así. Andan de aquí para allá y de allá para acá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, perseguidos y maltratados, errantes en desiertos y montes, viviendo en cuevas y en huecos en la tierra. El mundo no era digno de ellos. Yo no quiero decir que yo vivo así. Que nadie vaya a creer que yo estoy diciendo que yo vivo por allá dando lástima en un terraplén por allá. No. Nosotros morimos al mundo. Nosotros morimos a todas las riquezas materiales por emuná, que es lo que el mundo llama la fe fantasiosa. No, la fe fantasiosa es la de ellos, que están esperando que los van a arrebatar, que creen que con una cena de Satán ya están listos, que con una oración de fe ya están salvos y andan por ahí, bueno, con la maldición de Montezuma encima. Todos estos testimonios de los que nos antecedieron son los que nos dan a nosotros la fuerza, la valentía y el coraje para seguir adelante hasta el final. Cuando pueda, le voy a recomendar, mi amado hermano, mi amada hermana, a mí que me gusta la lectura, espero tener, en algún momento mi padre me va a dar más tiempo para yo poder dedicarme más a la lectura. Pero cuando pueda, trate de buscar ahí en Mercado Libre, o si no puede comprarlo, descárguelo en PDF, por ahí por internet. Un libro llamado La Guerra de los Judíos, de un escritor hebreo, por cierto, llamado Flavio Josefo. Y léalo, hermano. Léalo. La Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo. Se lo recomiendo. Ahí va a conseguir bastante testimonio de esto que estamos hablando. Verso 39. Todos estos tuvieron su mérito confirmado por la emuná sobrenatural, por la bitahom sobrenatural. Pero a pesar de eso, no recibieron lo que les había sido prometido. Porque Yod-Heh Vah-Heh había planeado algo mejor que nos implicaría a todos nosotros, para que solo con nosotros pudieran ser llevados a la meta. ¿Te das cuenta? Es la diferencia que es que alguien diga yo soy cristiano a que alguien diga yo soy hebreo, mi hermano. Todo el tiempo ha sido todo Israel. Israel. Más nadie. La nación prometida. La nación de la promesa, la novia de Israel. Los que se unan a ella también serán Israel, por emuná sobrenatural. Roy, pero yo nací en Guasipati. Pero ¿qué importa, hijo? Es por emuná sobrenatural. Hermano, ¿usted cree que yo soy hebreo porque a mí me provocó un día? No, me voy a meter hebreo. No, hijo. Eso es un tema de genética. Eso es un tema de que el único que sabe aquí quiénes son los pertenecientes a la casa de Israel es el Eterno. Pero, repito, todo aquel
que quiera unirse, bienvenido, porque está siendo invitado por el Eterno, no por mí. Pero eso sí, tienen que dejar atrás a Roma, a la iglesia, a las misas los domingos, a la cena de Satán, a la cantidad de santos de la santería, a la cantidad de ídolos, a los Baalim. Tienen que olvidarse del arrebatamiento, tienen que olvidarse de la teología del reemplazo, tienen que olvidarse de la teología antisemita, tienen que olvidarse de todas las fiestas paganas, del Candelario gregoriano, tienen que olvidarse de todas las herejías inventadas por el cristianismo, pero también tienen que olvidarse de cualquier otra religión. Bienvenidos, pero tienen que morir a todo para poder vivir, mejor dicho, nacer de lo alto. Tienen que morir. Este tema de que yo escucho rema de lunes a sábado y entonces el domingo me voy para la iglesia, bueno, usted le está metiendo un batazo a un avispero de carnicera, mi hermano. Créame que no le va a ser nada fácil. Usted puede ver que Abraham creyó en la resurrección de los muertos y él vio en lo espiritual. A él le fue mostrado, le fue revelado el día del nacimiento de Mashiach. Y que ese Mashiach era descendiente de él, de Abraham. Y usted preguntará, Roe, ¿cómo supo eso Abraham? Bueno, porque el Eterno usó a un hombre, usó a un maestro, usó a un siervo obediente, usó a un profeta que tenía rol como Melech y tenía rol como Cohen Agadol, llamado Sem ben Noach Melquisedec. Pero eso no fue porque a Sem le provocó, dijo, oye, ven acá chico, me caíste bien, ¿vale? Ven acá que te voy a revelar algo. No, hermano, fue por la emuná sobrenatural. Por eso Abraham fue extremadamente agradable a los ojos de Yod-Heh-Vah-Heh, tanto así que lo llamó amigo. Mi amigo. Una cosa aquí en la tierra de los vivientes, en el mundo mundano mundial, una cosa es que tú digas, no, este es mi amigo fulano, y otra cosa es que le digas, no, este es mi compadre. Este es mi compadre. O sea, bueno, el Eterno no solamente lo llamó siervo, no solamente lo llamó, digamos, hijo, no, lo llamó amigo, como queriendo decir, este es de los míos. Y tome en cuenta que Abraham no nació en Israel, Abraham no nació en Canaán, Abraham nació en Ur de los Caldeos, por allá en Arabia, en el Medio Oriente, pero bueno, lo que hoy es Irak, o Irán, perdón, Irán. Y el Eterno dijo, este es amigo mío, este es de los míos. Bueno, tú no puedes ser hebreo, es imposible, tú eres Ben Noach, porque tú no naciste en Israel. Ah, sí. ¿Y Abraham dónde nació? ¿Abraham era israelita? No. Pregunto, ¿Abraham era hebreo? Sí. Abraham fue el primer hebreo. ¿Lo ves? Usted y yo no nacimos en Israel, pero usted y yo somos hebreos, porque cruzamos el Éufrates, tal cual como él lo hizo. Toda Rabá, mi amado Abba Kadosh, por esta hermosa enseñanza de hoy. Damos gloria, honor y honra a tu nombre porque tenemos la posibilidad de poder entender un poco mejor cuáles son las instrucciones que tú estás dando. Y estamos convirtiendo el miedo en temor y convirtiendo la desconfianza en emuná sobrenatural. Y eso es producto, eso es consecuencia de tu misericordia infinita, porque es tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach quien está bregando con nosotros. Toda Rabá, mi amado Abba, por esta hermosa oportunidad
por este privilegio inmerecido de poder formar parte de este ejército libertador y de poder haber sido tomados en cuenta para este capítulo final de esta historia. Toda Rabá. Amén, ve amén.